ahora saludo a Luis Miguel González, periodista, director general editorial de El Economista, aquí en Grupo Fórmula. Luis Miguel, pues humo blanco, así lo que se dice, humo blanco desde Washington, no parece salir. Y el lunes, pues Armando Guzmán tampoco es muy optimista respecto a que logren acordar pues esos ejes, el tema de los lácteos, el tema de la resolución de controversias, en donde, pues decía Armando, hay un buen trecho que depende de la voluntad y del ambiente político interno en Canadá, y bueno, y de los caprichos, eso sí lo sabemos, ¿no? Y de los berrinches que de repente tenga el señor Trump. Luis Miguel. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. A ver, empezamos. La visión que nos ofrece Armando Guzmán es excelente. Yo solo pondría dos asteriscos relevantes. El problema no es solo si Canadá cede o no, es parecería que Donald Trump lo está planteando de una manera que hace muy difícil para Justin Trudeau ceder. El mensaje de Trump es: o es en mis términos o prepárate a sufrir las consecuencias, por así, de mi furia. Lo hemos comentado en este mismo espacio. Da la impresión que para Trudeau tiene dos opciones igualmente complicadas. Si firma el acuerdo en los términos que lo pone Trump, implica una derrota política o implica una crisis política. Tiene elecciones en Quebec en octubre y él es de esa provincia. Si por otra parte decide no hacerle frente, mejor dicho, no hacerle caso a los chantajes de Trump, enfrentaría una crisis económica, porque evidentemente la economía de Canadá no puede aguantar una ruptura con Estados Unidos, ni siquiera por una temporada relativamente corta. En ese escenario de crisis política o crisis económica, está debatiéndose la delegación de Trump. Las declaraciones de Chrystia Freeland han tratado de ponerle un poquito de suavidad a una lija, y simplemente dice, bueno, vamos avanzando, pero esto no es como una carrera, porque no sabemos en qué milla vamos, comparándolo con un maratón. ¿Dónde creo que está el tema? Probablemente lo único que realmente podría ceder Canadá es toda la cuestión de la leche. Es una industria muy, muy pequeña que más o menos exporta, si no recuerdo mal, alrededor de $600 millones a Estados Unidos. En realidad, ese sería el peón que puede sacrificar en este ajedrez. Lo de aceptar que solo tribunales de Estados Unidos revisen casos donde empresas de Estados Unidos estén involucradas frente a canadienses es inaceptable. Dicho sea de paso, Carlos, es peculiar que México haya aceptado eso, porque simplemente no tiene pies ni cabeza. Aceptar que cuando hay una empresa de Estados Unidos peleándose contra una empresa mexicana o canadiense, siempre el tribunal sea estadounidense, pues francamente es peculiar. No porque la justicia aquí funcione muy bien, sino simplemente porque es una cuestión de principio. Creo que Canadá en eso tiene totalmente razón y no puede ceder. Entre otras cosas, Carlos, porque Trudeau está tratando de mandar el mensaje a Trump de: yo no soy un país vasallo, yo soy un país soberano, y esto es una negociación entre iguales. Mientras tanto, y para el público mexicano, yo creo que lo más relevante es esta incertidumbre está poniéndole presión al tipo de cambio. Estamos otra vez en la zona, en esta semana, entre 19.10, 19.40, y casi el único factor que explica estos movimientos del tipo de cambio es la incertidumbre. Ojo, hablo de incertidumbre no porque haya riesgo de que el acuerdo no porque haya riesgo de que la relación comercial entre México y Estados Unidos se quede sin reglas o sin normas, sino porque no se sabe en qué, literalmente, a cuál acuerdo se tendría que referir la relación comercial.
Y sumámosle a eso, Luis Miguel González, el hecho que también subrayaba Armando de pues esta realidad, digamos, política, legislativa de Estados Unidos, que Donald Trump no tiene el mandato de su Congreso para estar negociando uno o dos acuerdos bilaterales, sino uno solo trilateral, con las implicaciones que esto tenga. Y también reportábamos, antes de saludarte, pues lo que dijo hoy el presidente Enrique Peña Nieto al clausurar el Congreso, el 25º Congreso del Comercio Exterior Mexicano, de COMECE, hablando de la certidumbre y de los talentos y los buenos oficios del equipo negociador mexicano que invirtieron, no son las últimas semanas, meses prácticamente desde que Trump anunció que se tenía que renegociar esto, en un trabajo técnico sí, en muchos sentidos, especializado sin duda, pero también muchísimo de política y hasta de discurso, ¿no, Luis Miguel? De cómo vender estas concesiones, cómo quitarles luz a lo que es parecería inaceptable y cómo echar luz sobre aquello que parecería pues un triunfo o una ventaja, ¿no?, para quien está negociando de este lado. Sí, hay que reconocer, tenemos un equipo negociador de primera en todos los sentidos. Yo diría, han llevado una negociación muy complicada durante un año. Una de las cosas que platicaba con alguno de ellos decía, uno de los enormes méritos es haber logrado que Estados Unidos no se levantara de la mesa y denunciara el Tratado de Libre Comercio. Era un riesgo real, como las memorias de Bob Woodward están dejando claro. Dicho lo anterior, y coincido contigo, una cosa es haber logrado que Estados Unidos siguiera en la mesa, una cosa haber logrado el bilateral, y otra, que es en el punto en el que estamos, es no reconocer que es un acuerdo que está hecho cumpliendo algunos de los caprichos de Donald Trump. El más relevante, en el caso ya de México, Estados Unidos, el bilateral, es redefinir el sector automotriz a partir de las obsesiones, de las fobias, de las filias de Donald Trump. Ese es un hecho relevante, entre otras cosas, porque el símbolo de este Tratado de Libre Comercio es precisamente la industria automotriz. Sí, sin duda. La industria automotriz, este capítulo que no es el laboral, lo has precisado con claridad en varias ocasiones, sino es el tema más bien de compensaciones económicas o de los costos, ¿no?, que tiene la manufactura de vehículos en México a partir de esa diferencia de salarios, y en algo en el cual México pues también tuvo que abrir, digamos, la posibilidad de decir, ya veremos, mediante bonos, mediante algo, trataremos de equiparar en algo esos costos, en donde México pues le llevaba una ventaja a Canadá y a Estados Unidos, de la cual el equipo negociador de Estados Unidos por supuesto se quejaba, y también los canadienses apuntaban y acusaban eso, ¿no? Es decir, no había forma de competir en ese sector mientras esto no tuviera por lo menos algún ingrediente nivelador. No queda de otra, ¿no, Luis Miguel? Esperar, ver cómo pueden ir progresando, y lo que decías tú, esta disyuntiva que enfrenta Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ceder a la rudeza de Donald Trump, a la insolencia de Donald Trump, permitiría salvar la parte económica, perder la parte política, resistirse, tener un comportamiento absolutamente soberano y decir yo no tolero esto, y es una negociación entre iguales o no hay nada, le podría significar el triunfo político a costa de una brutal e intolerable derrota económica para su país. Sí, y una cosa que quedó muy claro en el excelente reporte que hacía Armando Guzmán, hay un escenario que vamos a tener que volver a tomar en cuenta, y es probablemente el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá va a seguir teniendo como referencia el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en el 94, porque en la práctica este es el único que está vigente ahorita. Hay que recordar, el bilateral solo va a entrar en vigor si lo aprueba el Congreso. Están pendientes las relaciones o las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá. O sea, hay un escenario que hay que empezar a tomar en serio, y es, en calidad de mientras, lo que va a regular el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es el Tratado de Libre Comercio que está en vigor.
Luis Es Miguel, decir, no sería sustituido. sí, que sería pues la ley vigente, ¿no? El acuerdo, el arreglo macro que permanece vigente en tanto no fuera cancelado, y eso tampoco ocurriría de la noche a la mañana por los propios plazos que se tienen que fijar, que se tienen que establecer, de los 6 meses, de los avisos, las notificaciones, en fin, pues queda la incertidumbre, y por lo pronto la economía mexicana, ya no te distraigo más, y además el corte ya aquí lo exige, pero la economía mexicana mientras tanto termina por surcar esta semana de incertidumbre y negociación bastante bien, ¿no? Sí. Insisto, cuando decimos en este contexto incertidumbre para la economía mexicana, hay que poner atención a variable que es tipo de cambio. Casi siempre vamos a hablar de se movió el tipo de cambio porque hay buenas noticias del TLC, y eso significa que se revalora, se mueve hacia abajo porque hay malas noticias. Luis Miguel González, gracias, un gusto como siempre. Encantado de estar contigo, Carlos. Buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista.